¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar con 1 Corintios 10. Vamos del 1 al 21 el día de hoy. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, no se agradó de, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Entonces lo primero que vemos es el tono exhortativo, ¿no? Pablo diciendo, no quiero que ignoren esto, pilas con esto, les está diciendo a los hermanos en Corinto. ¿Y qué es lo que los devuelve? Que nuestros padres, es decir, aquí está conectándose particularmente con la historia del pueblo judío, que nuestros padres experimentaron algunas cosas en particular. Miren que él empieza a listar qué fue lo que los padres experimentaron. Estuvieron bajo la nube, pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es una expresión algo curiosa que Pablo utiliza para decir que de alguna manera esto los separó, los resguardó, los hizo parte del pueblo del Señor, esa experiencia caminando tras la nube y atravesando el mar que se abrió para ellos. ¿Qué más pasó? Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná del cielo que bajó, ¿cierto? Todos bebieron de la misma bebida espiritual, esa agua que salió de la roca de Oreb, porque bebían de una roca espiritual. Y él empieza a conectar algunos puntos de la experiencia de Israel en el desierto con lo que significa ahora seguir a Cristo, ¿cierto? Una roca espiritual y un alimento espiritual. La roca era Cristo. Y uno puede ampliarse un poquitico aquí en el estudio, recordando algunos pasajes en los que Jesús es el pan que descendió del cielo y Él es el agua que da vida, ¿cierto? Y esas alusiones que conectan la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento con lo que Cristo viene a hacer ahora en el Nuevo Testamento para nosotros. Ahora, aquí acaba la lista de las experiencias, es decir, este es un pueblo que ha experimentado muchas cosas con el Señor. Sin embargo, ahí es donde empieza a ser como el problema. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por esa razón quedaron tendidos en el desierto. Esto se está refiriendo particularmente al juicio de esos 40 años en los cuales Israel vaga por el desierto a causa de la incredulidad de su corazón, hasta la promesa que le había hecho a Moisés cuando viene Josué y Caleb de la tierra prometida. Dice, por esa incredulidad, todo este pueblo va a quedar tendido en este desierto y hasta que no muera el último, no van a pasar. Entonces toda esa generación recibe el juicio del Señor y son sus hijos, ¿cierto? Los hijos es decir, la primera generación de los que salieron de Israel, de Egipto, perdón, es la que entra a la tierra prometida. A eso se está refiriendo aquí. Entonces, Pablo, recuerden que les está diciendo, mis queridos creyentes corintios, no ignoren esto, no ignoren esto, que aunque muchas personas probaron del bien del Señor al caminar con su pueblo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Esa expresión es una expresión muy dura, porque está diciendo que la gran mayoría de las personas no entraron, solamente unos pocos. Y eso hace como unos ecos a algunos pasajes de las escrituras que conocemos, ¿cierto? De que son muchos los llamados, pero es poco los escogidos. Ahora, aquí aparece la idea que vimos este domingo del remanente, ¿cierto? Del remanente. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Entonces vamos a ver este parrafito que nos está diciendo. Dice que esta historia que nos está contando sucedió como un ejemplo para nosotros. Miren qué tan interesante eso. Que de alguna manera Dios no solamente estaba llevando a cabo su historia, sino que estaba registrando algo que pedagógicamente utilizaría para enseñar a las futuras generaciones de creyentes y particularmente de su iglesia. Esas cosas suceden como un ejemplo para nosotros, pero ese ejemplo tiene un fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Cierto? Aquí nos está diciendo cuál es el propósito de esas historias que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Empieza a listar una serie de prácticas que nos dicen no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. ¿Sí las vieron? Aquí. No codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como ellos, ni provoquemos al Señor como ellos, ni murmuren como ellos. ¿Sí? Notan 1, 2, 3, 4, 5 cosas que nos dicen tengan cuidado, tengan cuidado. Ahora recuerden que estas cosas son ejemplos para nosotros. ¿Qué? El juicio que el Señor trajo sobre ese pueblo. ¿Sí? Esto. Hermanos creyentes que confían en Cristo y están aquí en Corinto, tengan cuidado, no ignoren esto. Eso fue escrito como ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos en las mismas prácticas, ahora conociendo a Cristo, caigamos en las mismas prácticas de donde el Señor ya nos sacó, como la codicia de eso que es malo, que desde adentro uno siente que uno no debería hacer. No codicien eso. La tendencia a poner otras personas y cosas en el lugar que solamente le corresponde a Dios, la idolatría, que no solamente tiene que ver con tótem, ¿cierto? Y con bultos de santos o demás, tiene que ver con aquello con lo que le entregamos el corazón, aquello que rige nuestra vida, aquello que reemplaza al Señor, su paz, su seguridad, su bondad, su dirección, sus propósitos. No sean idólatras. Tampoco se entreguen a los deseos sexuales, no forniquen como este pueblo se levantó también a fornicar y en un solo día 23,000 de ellos murieron. Tampoco provoquemos al Señor, ¿cierto? Como poniendo tentaciones, poniendo pruebas en medio de nuestras quejas, ni tampoco murmuremos contra el Señor. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto. Tengan cuidado. No ignoren lo que pasó con el pueblo de Israel. No lo ignoren, hermanos. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Y vuelve a aparecer la misma palabra de arriba. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Miren qué bonito. Una forma en la que Pablo está enseñándonos cómo debemos ver el Antiguo Testamento, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Ahora, miren lo que está. Pablo continúa esta idea de ser ejemplo, la continúa acá, ¿cierto? Estas cosas de la historia de Israel y el juicio que Dios trajo sobre ellos son ejemplo y enseñanza para nosotros hoy que estamos en los últimos tiempos.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Por tanto, ¿cierto? En consecuencia de esto que hemos escuchado, de esta exhortación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos estar nosotros viviendo? Así, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y aquí está la gran advertencia de este texto. Si crees que estás firme en el Señor, mantente alerta, ten cuidado, no sea que caigas. ¿Que caigas en qué? En lo que nos acaba de describir en la parte de arriba, ¿cierto? De estar dentro de la iglesia, tener las prácticas de la iglesia, pero de alguna manera vivir de una forma incoherente con lo que el Señor demanda y lo que el Evangelio ha de producir en nuestra vida. Tengan cuidado, no sea que caigan. Porque de alguna manera Pablo está metiéndonos en una realidad con la que camina cada creyente. Y es que constantemente vamos a experimentar tentación. Pero aclara que no ha venido ninguna tentación que no sea una cosa común a los hombres. Es decir, todos los creyentes, a causa del pecado remanente en nuestro corazón, seremos tentados a alejarnos del Señor, a confiar en otras cosas, a buscar el gozo en otras cosas, a codiciar lo que es malo, lo que va en contravía a la buena voluntad de Dios, a dejarnos ceder ante nuestros deseos sexuales, a murmurar contra el Señor y a provocarlo. Esa tentación es común para todos. Y Pablo está diciendo, cuidado mis hermanos, cuídense. No sean incautos, no anden desprevenidos por la vida. Tengan cuidado. Pero Pablo da una promesa muy bonita, que en últimas nosotros no estamos en una batalla solos, sino que fiel es Dios. Esa es la gran esperanza nuestra, que el Señor es fiel, que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación, ¿qué va a hacer? Proveerá también la vía de escape. ¿Con qué propósito? A fin de que puedan resistirla. Aquí hay una verdad muy poderosa para nosotros. Sobre todo cuando sentimos como que no, es que es muy difícil, es que a mí me cuesta mucho dejar de mentir, dejar de mirar a personas, dejar de estar murmurando de personas, dejar de estar codiciando las cosas que otros tienen. Para mí es muy difícil, eso es como una lucha en mi corazón. Pero lo que Pablo está diciendo es, hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado con estas cosas que son pecaminosas, que se han vuelto prácticas y que literalmente nos envuelven en una costumbre constante de caminar con el pecado, una licencia a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque sí vamos a ser tentados, pero una verdad que este texto está dándonos radicalmente es: Dios es fiel, siempre provee una salida, una vía de escape para que tú le digas no a ese pecado y sí al Señor. Siempre la provee. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y eso, por supuesto, nos deja a nosotros con un entendimiento muy claro, que en última siempre tomamos una decisión. No es que sea imposible decirle no al pecado, porque Dios siempre provee una salida. Entonces lo que hacemos es que voluntariamente, aunque vemos las salidas, preferimos ceder ante nuestro pecado y ante nuestra tentación, porque Dios siempre nos la da. Y eso es una mentira que yo creo que para muchos de nosotros como creyentes a veces ha sido lo que nos mantiene cautivos en algunos patrones pecaminosos. Como que es muy difícil, como que es que no soy capaz. Y decía, no, Dios siempre está proveyendo un camino. ¿Cuál es nuestra labor? Encontrarlo. Y cuando lo encontremos, tomarlo para huir de la tentación. Qué bonito texto, ¿no? Versículo 14. Por tanto, entonces esto viene como, recuerden que estos por tantos, entonces, son como la conclusión de lo que viene desde arriba. Por tanto, amados míos, entonces, ¿qué debemos hacer? Particularmente,
miren a dónde apunta Pablo. Huyan de la idolatría. Recuerden que en el contexto en el que los corintios estaban era un contexto de mucha idolatría, que había templos, que había diferentes dioses alrededor de ellos. Particularmente en Corinto había demasiada promiscuidad sexual asociada a la idolatría. ¿Cierto? Había muchas prácticas que eran contrarias al mensaje del Evangelio. Y la iglesia estaba ahí, metida en la mitad de todo esto. Entonces Pablo dice, mis hermanos, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué les advierto de lo que pasó con Israel? ¿Por qué les digo tengan cuidado? ¿Por qué les digo no ignoren estas cosas? ¿Por qué les digo cuidado, manténganse? Si ustedes se creen que están firmes, miren que ustedes no caigan, ¿cierto? Manténganse firmes ante la tentación, viendo siempre la salida que Dios provee. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque yo sé que están en medio de una idolatría. Huyan de ella. Y les hablo como a sabios, ¿cierto? Como quien ya tiene entendimiento. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado de los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y bueno, esto nos mete en el otro tema que yo les envié el día de ayer en el chat de la iglesia, sobre el tema de la cena del Señor. Miren la implicación y la conexión que Pablo está haciendo acerca de resistir la tentación, de guardar la santidad, de mantenernos firmes en la fe. Pablo inmediatamente lo conecta en el versículo 14 con huyan de la idolatría, de sus prácticas y de su participación cultural en ellas. Huyan de eso. Y él les dice, juzguen lo que les estoy diciendo. Y empieza a postular un caso aquí desde el versículo 16. Y entra al tema de la Santa Cena. ¿Qué les está diciendo? Que cuando nosotros participamos de la copa, es una participación. Estoy siendo parte de, me estoy uniendo a, conmemorando el sacrificio de Cristo. Cuando yo tomo el pan, yo estoy participando de el cuerpo de Cristo. Y explica que el pan es uno y nosotros somos uno, y que en últimas la Santa Cena no solamente tiene que ver con hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz, sino que también es la manifestación de que nosotros somos ahora un solo cuerpo, la iglesia, que pertenecemos a este pueblo separado del Señor y para el Señor. Somos un solo cuerpo, porque partimos el mismo pan. ¿Vale? Ahora, en el versículo 18 dice, miren al pueblo de Israel, los que se comen de los sacrificios no participan del altar, es decir, quien estaba en últimas autorizado en el Antiguo Testamento para tomar del pan de la Santa Cena y poder comerlos, se hacían partícipe con la santidad que representaba ese pan que se había ofrecido al Señor. ¿Qué quiero decir entonces? Dice Pablo, que entonces la comida que se sacrifica a los ídolos es algo real, o que un ídolo es algo real. Decía, no, yo no estoy diciendo que eso sea una cosa como real para nosotros. Yo no estoy validando que haya otros dioses, es lo que está expresando Pablo. No, versículo 20. Digo que lo que los gentiles sacrifican, mis hermanos, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y la cosa es que en esto que culturalmente ustedes están participando de la mesa de los ídolos, ustedes están siendo
partícipes. ¿Notan la misma palabra? La misma palabra. Están haciendo partícipes con lo que ellos entregaron y a quienes ellos se lo entregaron, con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y después de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y después de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿tú quieres provocar a celos al Señor? Estando con un pie allá y un pie acá, participando en lo mismo de tu compromiso y de tu celo por Cristo, pero también viviendo de una manera deliberada en las prácticas culturales de adoración a los ídolos de esta cultura. ¿Será que somos más fuertes que el Señor como para vencerlos? Ahí Pablo termina, digamos, como esta exhortación e indicación que, mis hermanos, particularmente para mí fue una de las cosas que más me asentó en la Santa Cena. Necesitamos cercarla, poner una baranda alta, porque sí, podríamos estar incurriendo en esa mala interpretación de que conmemoramos de alguna manera la muerte y sangre de Cristo, pero vivimos de una manera libertina y desconectada del Señor entre semana. Dice, eso no puede ser. Si tú estás tomando de la Santa Cena del Señor, no es que seas un creyente perfecto. Sin embargo, si eres un creyente que ha decidido con toda su vida rendirse completamente a Cristo, y se manifiesta esto en un arrepentimiento y fe constante, que de alguna manera se tomó una determinación tal que te llevó a las aguas del bautismo, donde dijiste, ya no más, yo muero a mi pecado y vivo para el Señor, me aferro a su sacrificio, el que hizo por mí, ahora yo soy suyo, yo no le pertenezco a nadie más, ni a nada más. Por eso es que hemos levantado cada vez más la cerca a la Santa Cena, pidiendo que quienes se acercan a tomarla lo hagan con temor y temblor. No sea que estén, como está exhortando Pablo a los Corintios, participando de manera deliberada de la mesa de los demonios y después dominicalmente de la mesa del Señor. Porque esto levanta los celos del Señor. Y el problema y la razón por la que lo hacemos cercado y no cerrado, según lo que les expliqué ayer en el videito, es que, mis hermanos, en últimas, quien trae el juicio es el Señor mismo. Es contra Él que nos levantamos y es a Él a quien debemos dar cuentas. Pero bueno, qué texto tan tremendo, ¿no? Para orar, este es un texto que trae una advertencia muy fuerte, ¿no? Y para muchos de nosotros quizás nos devolvería a esta idea de una salvación por obras, como que, ay, entonces Dios me dio una segunda oportunidad y no puedo echarla a perder. Pero miren la coherencia. Pablo ha estado hablando constantemente en sus cartas, y en Corintios no es la excepción, de la suficiencia de la obra de Jesús para nuestra vida. Él es suficiente para nosotros y para nuestra salvación. Sin embargo, Pablo aquí está recordándonos a través del sacramento de la Santa Cena que Él entregó su vida por nuestro pecado, que derramó su sangre para limpiarnos de todo mal y hacernos un pueblo santo, como dice en Apocalipsis, que hemos lavado las vestiduras en la sangre del Cordero. Él nos purificó para sí. El sacrificio de Jesús no es un perdón que nos da licencia para pecar, es un perdón que nos transforma y que nos rescata del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Por eso es que Pablo no tiene problemas y no hay ninguna incoherencia en decir, cuidado, porque la libertad y el perdón que tienes en Cristo Jesús no es una libertad para que te des licencias. Y ten cuidado al citar la historia de Israel. Este es un pueblo que probó la bondad del Señor. Y miren que las figuras que él utiliza es la figura del bautismo en el versículo 2. Ese pueblo fue bautizado por el Señor. Pero al final la gran mayoría quedó tendido en el desierto. ¿Por qué? Porque codiciaron lo malo.
porque fueron idólatras, porque fornicaron, porque provocaron al Señor, porque se levantaron con el Señor. Como dice Hebreos capítulo 10 y capítulo 6, después de haber probado las cosas buenas del Señor, teniendo la oportunidad de asirse a ellas, decidieron levantarse e irse de esto que el Señor les estaba proveyendo. Así que Pablo dice, no confundamos la cruz, no la confundamos con una licencia para pecar, porque es el ofrecimiento de gracia de parte de nuestro Dios que nos está rescatando, que nos ha rescatado del castigo del pecado, que nos está librando del poder del pecado y que nos librará en el futuro de la presencia absoluta del pecado en nuestra vida. Caminamos con esta agenda en santidad, huyendo de la tentación, tomando las salidas que Él nos da. Y sí, eso tiene implicaciones aún en las prácticas de la Santa Cena. Nos acercamos a esa mesa con temor, con reverencia, examinando nuestro corazón, que no estemos participando de dos mesas distintas en la cotidianidad de nuestra vida, porque lo que nos enfrentaremos es con la ira del Señor. Padre, estos textos son textos duros, pero tan necesarios para nosotros, que a veces tergiversamos el Evangelio de la gracia. Ayúdanos a comprender, a discernir bien por tu Espíritu que enviaste a nuestro corazón para ayudarnos a encaminarnos en la verdad y conocer y entender cuando estamos pecando contra ti. Yo te pido, levanta esa convicción. Si hay algo que al escuchar este texto se remueve dentro de nosotros, que nos invita a pedirte perdón y quizás a pedir perdón a alguien más, que nos invita a confesar algo que hemos estado escondiendo. Señor, nosotros no queremos pisotear, como dice la carta de Hebreos, tu sacrificio en nuestra vida. Hoy nos volvemos de todo corazón a ti. Y sí, con temor y temblor, como Pablo quiere que los corintios entiendan, no ignoren esto. Tengan cuidado. Aun quienes sentimos que estamos firmes, Señor, no nos dejes bajar la guardia, por favor. De estar atentos y alertas a las infiltraciones en nuestra vida del enemigo, pero también de nuestro propio corazón, que a veces quiere volver a tomar el control. Una vez más nos rendimos a ti y oramos como oraba el salmista. Señor, examina mi corazón y mira si hay camino de perversidad en él y guíame por el camino correcto. En Cristo Jesús te lo pedimos.